Vamos a ver el libro Capitalismo para Todos, escrito por el profesor Alberto Mansueti. Todo lo que quieres saber sobre el liberalismo clásico, 5 reformas y la gran devolución. En primer lugar, el estatismo. Nuestros países padecen sistemas estatistas. En Bolivia, por ejemplo, 85% de los recursos va al Estado central y los demás 15% a lo que queda, o sea, las gobernaciones, alcaldías, universidades. Además, es generalizado el predominio del Estado en todas las áreas de la vida individual, familiar y social. Y es por eso que hay un exceso de impuestos, reglamentaciones y prohibiciones, burocracia y corrupción. Así, las libertades individuales quedan anuladas y severamente limitadas. Y desde hace 8 años, aquí en Bolivia, el gasto público es deficitario, también es la deuda pública y la balanza comercial que son deficitarias. ¿El estatismo qué es? Es atribuir demasiadas funciones al gobierno, que despilfarra mucho dinero, es ineficiente. Los gobiernos son para funciones limitadas de seguridad, judiciales y de infraestructura, no para funciones productivas, educativas, culturales, médicas. Para cumplir esas funciones son las familias y las entidades privadas, hoy impedidas de hacerlo porque el estatismo les ha empobrecido y debilitado. En la punta del iceberg, ustedes observan en la imagen, puede estar la informalidad, la corrupción, la falta de oposición, educación y salud colapsada, polarización entre la población, pero eso es solamente la coyuntura, la parte del iceberg. Si nos enfocamos, concentramos en la coyuntura, nunca vamos a entender que la raíz del problema, lo que está bajo el iceberg, es el sistema estatista, el poder ilimitado del gobierno, al cual las 5 reformas se oponen. Entonces es una bola de nieve, empieza con la creación del caos por el mismo estatismo, entonces hay delincuencia, inseguridad, pobreza y, y desabastecimiento. Entonces la gente reclama, comienza a hacer huelgas, paros, y entonces hay una intervención del gobierno, el Estado benefactor interviene, hace leyes que nunca son aplicadas, y el poder aumenta, el Estado cada vez tiene más poder, es hegemónico en el poder. El estatismo también impregna la cultura predominante. Reinan conceptos e ideas contrarias al capitalismo, al individualismo, a la libre empresa, al consumismo. ¿Cuál es la solución al estatismo? Lo que funciona es el capitalismo de libre mercado y competencia abierta. Sin embargo, sus enemigos siempre en todas partes dicen, no, el liberalismo no funciona en Bolivia, porque aquí en Bolivia somos diferentes y muy especiales. En el libro Capitalismo para Todos de Alberto Mansueti, vemos que es una propuesta de la derecha liberal inspirada en el liberalismo clásico que se logra con 5 reformas para hacernos la gran devolución. Y un eslogan es con la verdad por delante. Se define la verdad como aquella que se ajusta a los hechos o a la realidad. Se trata de la autenticidad, de veracidad, de credibilidad. En una palabra, la verdad es la realidad. Se trata de decir las cosas como son. Además, teológicamente, la verdad es aquello que es consistente con la mente, con la voluntad. Pero nos han mentido. ¿Quiénes nos han mentido? Los políticos y los partidos estatistas no nos han dicho la verdad. Pero tampoco nos han dicho los educadores, las universidades, los colegios, los medios de prensa, las radios, la televisión, los analistas, los opinadores, los comentaristas, no nos han dicho la verdad. Las celebridades, los famosos del fútbol, de la pantalla, y la gente cree que lo que dicen y repiten lo que oyen. Así las mentiras se difunden masivamente. ¿En qué nos han mentido? En toda clase de temas de gobierno, de leyes, de justicia, de qué es el dinero, del negocio, de la riqueza, de la pobreza, de la educación, de la salud. Nos han dicho que el capitalismo es malo y en consecuencia el socialismo es bueno. Pues resulta que no es verdad, es exactamente lo contrario. Lo que sucede es que las oligarquías económicas y políticas, acostumbradas a disfrutar solas de todas esas comodidades y lujos del capitalismo, sin permitir que alcancen los demás, y sin cumplir las 2 obligaciones fundamentales del capitalismo, que es producir con calidad y con eficiencia, y en régimen de competencia perfecta. Pues vemos que aquí en Bolivia las 200 empresas estatales no son ni de calidad ni de eficiencia. La propuesta de las 5 reformas es capitalismo para todos, capitalismo liberal
para ganar más y vivir bien. Pero ¿por dónde empezar? Por saber que las mentiras están muy enraizadas y al principio la verdad genera rechazo, pero no por eso hay que desistir, sino seguir con la verdad por delante, es nuestro eslogan. Para eso hay que desaprender en cuestiones de política, de economía, leyes y mal funcionamiento del país. Prácticamente hay que desprogramar nuestro chip, nuestra mente y reprogramarla de nuevo, hacer un reset. Por ejemplo, nos dicen el capitalismo en exceso es malo. Pues no todos los extremos son malos. No es igual estar al extremo enfermo y al extremo saludable. No es igual ser muy inteligente o muy tonto. No es igual ser muy pobre o muy rico. Entonces, el posmodernismo el relativismo trata de que todo es igual. Pues no. Lo primero que hay que hablar del capitalismo y lo que nos enamora del capitalismo, de la libertad, básicamente es que es una máquina de sacar gente de la pobreza y la máquina de la prosperidad, es una máquina del bienestar. Es una historia muy fuerte, es algo que estremece ver los logros de la humanidad en los últimos 200 años. Es decir, que desde la llegada del capitalismo, que no es ni más ni menos que una revolución institucional que hubo, la revolución de la propiedad privada, los liberales en general han abandonado esta discusión porque es tan fuerte la evidencia empírica que es como decir que no tiene sentido esta discusión a la luz de los hechos. El punto central de esta discusión es que si la condición natural del hombre fue la pobreza, algunos dicen que no hay que explicar la pobreza. Lo que hay que explicar es esta maravilla que en los últimos 200 años, cómo disminuyó la pobreza, es decir, que en el año 2010 el mundo tenía 1.000 millones de habitantes que vivían con el equivalente de menos de $1 diario, o sea, el 95% de las personas. Hoy en día ese número es menos de 5%. ¿Cómo puede ser que algo tan que dicen que el capitalismo es malo podría generar tal caída de la pobreza y el aumento del bienestar? Entonces no les pedimos que nos crean que esto se va a ir acelerando, pero por lo menos podríamos tener los recursos para aumentar constantemente nuestro crecimiento. Y si fuera así, a lo largo de un siglo estaríamos hablando de multiplicar nuestro PIB per cápita por 60 veces. Es decir, que a lo largo de un siglo estaríamos logrando 4.6 veces lo que hemos logrado a lo largo de 20 siglos de historia de la humanidad. Se puede hacer en solamente un siglo. Por lo tanto, no sabemos cómo será el futuro. Lo único que sabemos es que será mucho mejor. La pregunta es, bueno, ¿qué es lo que hay detrás de este proceso de crecimiento? Y entonces, lo que uno encuentra es que no todas las economías les va de la misma manera. Hay algunas economías que les va mejor y otras peor, que aquellas economías que son más libres crecen el doble que aquellas que son reprimidas, por ejemplo, en Asia, los tigres asiáticos, China, por ejemplo, es un caso de capitalismo eficiente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede ser que esto no sea atractivo en sí mismo, que esta evidencia empírica no sea suficiente? Es más, si ustedes se fijan en los países que tienen ese capitalismo, tienen 24 veces menos de pobres que los que no tienen capitalismo. ¿Cuántas veces habrán escuchado, no, es que la tecnología genera desempleo? Capitalismo para todos, vemos que hay 3 clases de capitalismo. El capitalismo liberal, el capitalismo mercantilista y el capitalismo del Estado. El capitalismo liberal, que no tenemos aquí en Bolivia, es un capitalismo en que las leyes son muy pocas, son claras y son justas. Y todos somos iguales ante la ley. El capitalismo liberal es para todos, es democrático y sin privilegios. Cada quien disfruta ampliamente de su propiedad privada, sobre su capital, sobre su empresa, sobre sus ahorros. Las libertades económicas dan oportunidad de capitalizarnos, o sea, de conseguir préstamos, aumentando el capital, y aumenta el capital del país, la riqueza y los salarios y el poder adquisitivo. El que tenemos ahora en Bolivia es un capitalismo solo para algunos, un mercantilismo con propiedad privada muy restringida a unos pocos y en 2 variedades, a menudo combinadas. Tenemos el mercantilismo, o sea, el capitalismo de compadres o de amigotes, en inglés se llama el crony capitalism, que es el capitalismo de amigos,
y el capitalismo de Estado, ¿no? Entonces no hay igualdad ante la ley, solamente los amigos se favorecen de las oligarquías que están 16 años en el poder. Y el socialismo en la práctica siempre termina en un capitalismo por las trabas y los impuestos. Y tampoco hay igualdad ante la ley. Las leyes especiales privilegian a los amigos de la oligarquía. Entonces, en América Latina, en general, ¿qué tenemos? El mercantilismo. Desde siempre, antes de los gobiernos socialistas, ya había mercantilismo. En el siglo XX es el capitalismo de Estado, por lo general, combinado con mercantilismo. Es un sistema mixto, híbrido, social, mercantilista, que dicen ser la tercera vía, y eso es lo que había antes del socialismo. Por eso no somos reaccionarios, no queremos volver a lo anterior, somos accionarios, somos proactivos, proponemos algo nuevo. Es igualdad no hay en ninguna parte, ¿no? Eso es un engaño, pero nacemos como individuos en lugares y en hogares diferentes, en condiciones y con habilidades, personalidades, talentos diferentes. La vida se nos pone y ni nos trata de hacer parejos. Entonces, con igualdad ante la ley, lo que hay son más y mejores oportunidades para todos de lograr prosperidad y bienestar, ganar más y vivir mejor, nosotros y para nosotros y nuestros hijos, y podemos tenerlo y poner fin a estos padecimientos, vivir otra clase de vida con el capitalismo para todos. Ahora hablemos del marxismo. Muchos pueden pensar que hablar del marxismo en pleno siglo XXI es algo anacrónico. El muro de Berlín ya cayó, la URSS, o sea, la Unión Soviética ya desapareció. Sin embargo, la verdad es que los pensamientos del marxismo clásico siguen dando vida al pensamiento intelectual de la izquierda actual de 2021, que llamamos marxismo cultural. Para entender el marxismo cultural hay que entender el marxismo clásico, ya que es lo mismo. No existe una nueva izquierda como nos quieren hacer pensar los socialistas o algunos influencers, youtubers. La historia del hombre es la historia de lucha de clases, según Marx. Así como la burguesía como clase dominante supuestamente había engendrado al proletariado como clase dominada, y cuando esta última se transforme en clase dominante, engendrará la síntesis, que coronará el movimiento dialéctico y constituirá el fin de la historia, según Marx. Y de esta manera entonces que en 1848 se crea el manifiesto socialista, fija una agenda para el siglo XX con el marxismo clásico, pero ya en el siglo XXI, actualmente, hay una nueva agenda pública con algunos puntos que están inspirados del marxismo cultural. Todos los 10 puntos del manifiesto comunista de 1848 son la expropiación de la propiedad privada, los impuestos fuertemente progresivos, abolir el derecho de herencia, confiscar la propiedad, centralizar el crédito, centralizar los medios de comunicación y transporte, la expansión de las fábricas nacionales, distribución igualitaria del trabajo, combinación de agricultura con industrias manufactureras y 10, la educación gratuita. Entonces, muchos de estos puntos ya se han cumplido en los gobiernos mercantilistas los que quedan, los gobiernos socialistas lo harán mediante el marxismo cultural. Asimismo, Marx tiene una teoría social. El marxismo analiza la sociedad como una casa de 2 pisos. Y en esa casa, en el primer piso, es la base y es la estructura de la sociedad. El marxismo coloca todo lo que es real, sobre todo la economía, las fuerzas productivas y las relaciones de producción. En el segundo piso está la superestructura, en que se levanta a partir de ese carácter económico. Y en esa superestructura ubican el Estado, la ideología, la filosofía, la religión, la cultura, la música, todo lo que es intangible. De esto se desprende la teoría marxista, que es materialista. La manera más fácil de derrumbar el edificio institucional consiste en destruir la base material sobre la que se apoya la ideología, mediante la lucha de clases. Lo que hay que hacer es transformar ese sistema económico y lo otro se va a ir dando por añadidura. ¿Qué quiere decir eso? Que no, según Marx, no existía una revolución si no se acaba con la propiedad privada.
Tratar de luchar a un nivel ideológico para Marx sería lo mismo que pelearse con la sombra. ¿Dónde se va a producir la revolución? Allí donde el capitalismo más avanza. Es por eso que Marx se va a morir a Inglaterra esperando la revolución que nunca llega. Es más, los países más industrializados de la OECD de 1950 a 1975 crecieron a tasas superiores del 5%, a tasas que hoy en día llamaremos tasas de crecimiento chinas. Significa que la riqueza se multiplica en un sistema capitalista y los obreros se aburguesan, su riqueza crece, no tienen incentivos para hacer una revolución, están más preocupados por cambiar de automóvil que por cambiar el mundo. Según Alberto Mansueti, el marxismo cultural es la continuidad y la transposición de la técnica del conflicto sistemático, según la dialéctica de Hegel, y el resentimiento. Y esta dialéctica, antes empleada para subvertir la economía, empleada hoy para otros campos, para subvertir la familia, la ética, el derecho, la lógica y la cultura entera. Ahora acostumbran a ocultarse detrás de movimientos sociales, cuyos hilos manejan en trastienda y aparecen en la escena mediante partidos solamente en la época de elecciones. Entonces, según Alberto Mansueti, los partidos de izquierda y sus organizaciones dependientes han aplicado el marxismo clásico y controlan la economía y la educación. Esto les da un inmenso poder para imponer por la fuerza el marxismo cultural. O sea, vamos a ver la ideología del género, el ambientalismo, el racismo, el relativismo postmodernista, el feminismo. No es una ruptura ni discontinuidad con el marxismo clásico, es una continuación, implica una huida hacia adelante para arrasar con las bases y los fundamentos de la cultura y de la civilización. Por eso todas las izquierdas, duras o blandas, aplican ambos marxismos, el clásico y el cultural. Todo esto está en las obras juveniles de Karl Marx, en que habla del relativismo, de la abolición de la verdad, junto a la abolición del matrimonio y de la familia, y de la religión y del Estado. Pero luego surge Antonio Gramsci, y Antonio Gramsci aconsejó la modificación de la cultura y de la educación. La médula de la educación marxista es la formación del hombre con una cosmovisión científica, que implica la idea de que mientras menos humanidades, mejor, y más individualidades. Así, y la aversión a todos los logros individuales por considerarlos burgueses y egoístas. Para los marxistas culturales, el adoctrinamiento de la juventud se logra a través de los medios de comunicación con el uso de la multiculturalidad como estrategia que les permite visualizar al opresor. Y Gramsci plantea el concepto de hegemonía de poder. La hegemonía es el nombre de un proceso bajo el cual las fuerzas sociales diferentes entre sí, en grupos tan diferentes como el ecologismo, el indigenismo, el feminismo, se empiezan a articular y a la postre terminan modificando cada uno de su identidad particular y se da entre ellas un intercambio recíproco que los transforma en ese vínculo ideológico y no tanto en el económico que da sentido a la formación política hegemónica en el sentido de Gramsci. Y el éxito del proceso hegemónico en la fusión de esos distintos grupos acerca de una conciencia revolucionaria depende de la confección de una ideología de signo contrario respecto al opositor. Entonces, el marxismo cultural también se ha alimentado de la Escuela de Frankfurt y que recibe también la teoría de psicoanalítica de Freud para desconcentrar a la sociedad de temas cuya relevancia necesitan tiempo, esfuerzo y energía, como hablar del sistema estatista o hablar de la economía. Entonces, las primeras estrategias marxistas, como el sistema económico oprime al hombre, la guerra es contra el capitalismo. Luego, en el segundo ataque, se tenía que tomar en cuenta las instituciones, destruir la familia, el matrimonio, mediante la destrucción de la cultura. Lo cierto es que fueron muy pocos los que se dieron cuenta de esa estrategia y 25 años después la izquierda no solo se ha apoderado políticamente de Latinoamérica, sino que es muchísimo más grave, hegemonizó las aulas, las cátedras, las letras, las artes, la música, la comunicación, el periodismo,
ha secuestrado la cultura y con ello modificó mucho la mentalidad de la opinión pública. Y la revolución dejó de expropiar cuentas bancarias y la revolución ahora expropia la manera de pensar. Hoy tenemos al marxismo cultural, que no es nuevo. Ya no se habla más de revoluciones armadas, sino se habla de revoluciones pasivas y graduales. Ya no se habla de lucha de clases, sino de luchas culturales. Ya no se busca expropiar los medios de producción, sino que se busca expropiar la cosmovisión del hombre. Es el neoliberalismo en Bolivia. Fue según las 5 reformas, fue una interpretación neoestatista, mercantilista del consenso de Washington. Y fueron 10 medidas de política económica que en los años 90, los cuales fueron en todo caso necesarias y urgentes cuando colapsó el modelo de desarrollo de sustitución de importaciones, la economía azotada por la deuda externa, la inflación causados por el cepalismo, entonces fueron necesarias. El consenso de Washington no erradicó el mal de fondo que era el estatismo mediante un cambio radical y completo del sistema. Y con las reformas del Consenso de Washington se generó, y nosotros proponemos las 5 reformas que buscan revertir esa gran usurpación de funciones, de poderes y de recursos, y lograr así la gran devolución a los ciudadanos de funciones, libertades y recursos. Así es, son exactamente lo contrario del estatismo, el remedio y el antídoto contra todas las calamidades provocadas por las políticas y las leyes inspiradas en el manifiesto comunista. La reforma política número 1 se inspira en la escuela institucionalista de Douglass North, el premio Nobel de Economía Douglass North, y es complemento indispensable de la reforma de la economía. 2, la cual se inspira a su vez de la escuela austriaca, cuyo mayor referente es Ludwig von Mises, y propone además las 3 reformas sociales, que es la privatización de la educación, de la atención médica y de las jubilaciones. Estas 3 reformas incluyen el pago de una serie de bonos, de vouchers, a cargo del Estado liberal y en servicios específicos para los más necesitados, mientras dejan de salir de esa condición. Se inspiran en la idea de otro premio Nobel que es Milton Friedman. En conjunto buscan el capitalismo para todos, en base a los 3 pilares del liberalismo clásico que hemos dicho que son el gobierno limitado, los mercados libres y la propiedad privada. ¿Cómo se logra el capitalismo para todos? El único camino son las 5 reformas, en esferas o áreas claves de la sociedad. La primera, para poner al Estado en su lugar, en sus funciones propias, que son 1, la seguridad, 2, la justicia, 3, la infraestructura, las obras públicas de infraestructura. A esos fines se limitan sus atribuciones, la burocracia y los impuestos. Con un solo impuesto, el de las 3 SU, así llamado porque es único, no hay más impuestos, es un impuesto uniforme, o sea que es plano, es una tasa única para todos y es universal, no tiene excepciones. Y también con el federalismo auténtico y una autonomía municipal de verdad. La reforma número 1, la política, trata de los gobiernos y en sus 3 niveles, locales, municipales, regionales, y de los partidos políticos que son hoy en la práctica brazos del Estado que dependen de permisos, subsidios para existir. Se busca separar a los partidos del Estado que tengan autonomía, que sean dirigidos y atendidos por sus propietarios, por sus afiliados, por sus adherentes, simpatizantes. Con la reforma número 2, la económica, se busca separar la economía del Estado y ponerla en manos de los trabajadores, de los empresarios, de los consumidores, en competencia abierta y sin privilegios, con mercados libres. 3, ampliando el ejercicio de la propiedad privada para todos. Las 3 reformas sociales buscan separar la educación de los gobiernos, devolverla a los docentes y a la asociación de padres y a los alumnos. Y de modo análogo, separar el ejercicio de la medicina de los gobiernos para devolver a los profesionales de la salud, doctores, enfermeros. Y por fin, para sacar la previsión social de los gobiernos y devolverlos a los agentes privados. Aislada, toda reforma es imperfecta. Prominentes economistas liberales
han escogido una sola reforma y la han promovido en forma aislada, pero no ha funcionado. Creyeron que así era más fácil hacer la reforma con efecto de demostración o de imitación. Tiene que ser todo globalmente, las 5 reformas al mismo tiempo, si no es malgastar esfuerzos y dinero.